Ser obispo implica ser un instrumento para una iglesia activa y misionera, cercana y compasiva. Una iglesia que fomenta el diálogo y vive la sinodalidad como un principio fundamental. Es una tarea hermosa, aunque compleja. Recuerdo haber escuchado a nuestro obispo, citando al Papa Francisco, decir que la iglesia no existe para sí misma, ni se considera un referente en solitario, sino que debe ser una iglesia proactiva. Una misión que nuestro invitado de hoy ha impulsado a lo largo de su episcopado. Originario de una familia tradicional antioqueña y el cuarto de 10 hermanos, nuestro invitado llegó a Medellín a los 7 años, donde comenzó su educación en la Pontificia Universidad Bolivariana. Fue allí donde conoció al padre Luis Gaviria, quien fue clave en su desarrollo de su vocación, a través de los círculos vocacionales y su servicio como monaguillo, lo que finalmente lo llevó a ingresar al Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Medellín. En este episodio, Monseñor Fidel León Cadavid Marín, obispo de la diócesis de Sonsón Río Negro, compartirá con nosotros su trayectoria de vida y profundizará en su lema episcopal, siervo fiel y prudente. Exploraremos cómo es su labor diaria y discutiremos sobre la importancia de la educación en el servicio pastoral. Acompáñenos en esta conversación profunda y enriquecedora, donde descubriremos que, aunque lo que se hace puede ser sustituido, lo que se es, nunca. Bienvenidos a Territorios Posibles. Primera vez que nos comentan asustado en este podcast. Escuchamos en la introducción que ser obispo es, yo lo considero un servicio muy lindo y muy importante para la iglesia, que tiene cosas muy bonitas, pero que también a veces es muy complejo. Como obispo, Monseñor Fidel, cuando llegó a la diócesis de Sonsón Río Negro y en este camino, cuando fue obispo de Quibdó, y como lo dice el documento de Aparecida, ¿cuáles han sido sus principales angustias y cuáles han sido sus principales esperanzas? Bueno, hay la vocación cristiana de todos los que creemos y somos bautizados, no es nuestra, nos viene. Es un llamado, es una oferta que Dios hace. La vocación al ministerio sacerdotal también es algo que no depende de nosotros, sino que Dios tomó la iniciativa de llamarnos, invitarnos. La vocación sacerdotal la sentí desde joven y no fue problema para mí decirle sí al Señor y vivir con mucha alegría todos mis años de ministerio sacerdotal. Lo de ser obispo, eso no estaba en los planes, en la mente, en los planes. Y simplemente uno ejerce un ministerio y ya la iglesia, por alguna circunstancia, lo llama esto. Para decir que para esto no estaba uno preparado, no sabía qué era. Y se vuelve asustador. Asustador que lo llamen a uno a ser obispo. Yo recuerdo, y lo puedo decir, al año de estar en Quibdó, un año larguito, empecé como a sentir, bueno, o a entender en qué estaba ¿En qué me había metido? en qué me había metido y qué responsabilidad tenía. Y también lo he compartido en la diócesis desde que me nombraron, que a mí me daba miedo venir a la diócesis de Sonsón Río Negro, porque considero que es una diócesis de suma importancia en Colombia, de un gran dinamismo pastoral, es una iglesia fuerte y bueno, uno siempre siente limitaciones humanas para enfrentar cosas grandes. Y porque lo que uno más siente es la responsabilidad de la iglesia. El obispo es el responsable de la iglesia en la porción que le toque, en este Oriente Antioqueño en este caso. Es una responsabilidad grande. Yo siempre pienso en el Papa y oro por él porque sé
trato de entender lo que significa tener la Iglesia universal sobre sus hombros y el mundo entero. Entonces son responsabilidades muy grandes. Y mire que Coredi, por ejemplo, es solamente una parte de la diócesis y es una cosa inmensa. Entonces, haciendo comparaciones, el susto de uno es simplemente ante unas responsabilidades muy grandes. Monseñor, hablando de responsabilidad, de ese, digamos así, de ese llamado al servicio, este podcast al final lo que quiere es que contemos historias. ¿Dónde estaba usted el día en que le entregaron la carta que lo nombraba obispo de Quibdó? No, a uno no le llega carta, le llega una llamada. Una llamada. El nuncio que lo llama a uno y lo llama a decirle, en ese caso me dijo, fue Monseñor Beniamino Estela, me dijo, padre, quiero que venga aquí a Bogotá a la nunciatura, tengo algo que preguntarle o hacerle una consulta. Yo era párroco de muy pocos meses en Fredonia. Yo había estado hasta diciembre como párroco de la Catedral de Caldas y en enero del 2001 pasé a ser párroco de Fredonia. Y esa llamada fue el 9 de julio de 2001. Yo armé, en un día fui y vine de Fredonia a Bogotá. Y ya vine con el empuchado. Y me imagino que los que sabían que iba para la nunciatura lo miraban con nada, calladitos. Porque nadie supo. No, yo salí, yo no dije para dónde iba. Y es que a uno sí le exigen, pues en eso hay que tener reservas. Y no, simplemente salí, nadie supo que viajé a Bogotá. Vine por la tarde, el otro día tenía reunión de vicaría, yo era el vicario de la zona, y todo normal, aparentemente. Y entonces la noticia, yo lo que tengo entendido es un poco que sale por los medios del Vaticano y ya se hace oficial. ¿Dónde lo cogió esa noticia? El anuncio me lo dieron el 9 de julio. Uno tenía que responder al Papa. Uno es libre de aceptar o no. Y el nuncio me dio unos días para que escribiera la respuesta al Papa de aceptación. Y después de unos días, bueno, hasta el nuncio me llamó porque no llegaba. Ya iba a cumplir el plazo y no llegaba y me llamó. Pero le dije, no, hoy la puse en el correo, ya le va a llegar. Bueno, y me dijo, la noticia sale el 25 de julio, la noticia oficial que sale del Vaticano. Desde ese momento uno ya es obispo electo. Eso fue el 25 de julio de ese año. Yo estaba en la parroquia. Yo me quedé julio, agosto, todo agosto me quedé en la parroquia de Fredonia todavía. Llega a la diócesis de Quibdó, una diócesis golpeada por muchas situaciones sociales, económicas, de violencia, de todo ese trasegar. ¿Cuántos años fue la diócesis de Quibdó, Monseñor? Fue un poco más de 9 años. 9 años. ¿Qué fue una experiencia, una anécdota que lo haya marcado a usted como obispo? No, por una parte fue el primer impacto. El primer impacto es uno ser obispo, llegar de obispo a una diócesis que no conoce. Pero lo otro claro era que llegaba uno a una cultura distinta.
una cultura afrodescendiente y una cultura indígena. No es diferente a la cultura paisa, que es la propia. Y ya, fuera de la cultura, que es diferente, la realidad también. Las realidades sociales. Yo creo que todo, en alguna forma todo el mundo se hace una idea del Chocó. Hay muchas dificultades y todavía en ese año 2001, yo me posesioné en el mes de octubre, en ese año y los siguientes todavía estaba el conflicto, que había comenzado desde el 95, 96. Y lo más impactante luego fue que a mí me tocó Bojayá, en apenas 5 o 6 meses estaba yo allá cuando sucedió el acontecimiento de Bojayá, que fue un fenómeno, es como el botón de muestra de la crueldad de la guerra. El conflicto, muchas situaciones, desplazamientos, masacres, pero es que se pasó del límite cuando mueren más de 80 personas precisamente dentro del templo de Bojayá. Eso marcó toda la vida de la diócesis por más de un año, porque eso implicó acompañamiento de la gente, recibir 5.000 desplazados de esa zona del Medio Atrato, sobre todo de Bogotá, a Quibdó, que no tiene la infraestructura para recibir y atender ese montón de gente. Y después acompañar, mitigar un poquito el impacto con apoyos psicosociales y con el tiempo, cuando se pudo el retorno, acompañar el retorno. Eso marcó todo el trabajo del obispo, de los sacerdotes de la iglesia en ese tiempo. Yo lo conocí en Quibdó, cuando estaba con Pastoral Juvenil y hicimos varios encuentros con la Pastoral Juvenil de la diócesis de Quibdó. Como dice usted, yo creo que Bojayá fue un hito para el departamento, especialmente para la diócesis. Y también marca un poco digámoslo así, el trabajo pastoral y episcopal en la diócesis de Quibdó. Y fruto de eso, la diócesis ganó el Premio Nacional de Paz. La diócesis de Quibdó ganó ese premio. ¿Qué significó para la diócesis ser reconocida de esa manera? Yo creo que uno va a Quibdó y ve que hay mucho trabajo en la base y la gente se organiza de una manera distinta, y ese reconocimiento también pues fortaleció el trabajo pastoral. Hay que reconocer que la iglesia en el Chocó ha sido determinante para impulsar muchas cosas y para defensa de un territorio muy, muy azotado por muchas fuerzas. Ese reconocimiento yo creo que era un reconocimiento a una acción de la iglesia de Quibdó. La opción nuestra era por las víctimas, por las comunidades, que sí, por ser afrodescendientes tienen una estructura y están organizadas en comunidades. La iglesia fortaleció esas comunidades afroindígenas que salen como de la ley 80. Y esa defensa, ese era nuestro objetivo, defender las comunidades de fuerzas opuestas, porque estaba la guerrilla por un lado y los paramilitares por el otro, las fuerzas del Estado también que hacían presencia. En ese polvorín, estar metidos en medio, defendiendo la gente,
Pues yo creo que gracias a Dios, con relacionamiento con los grupos serio, pero ellos reconocían nuestra responsabilidad y seriedad en el trabajo y también hubo respeto, por lo menos en los años anteriores de la diócesis de Quibdó sí murió un sacerdote asesinado por paramilitares y un religioso español que estaba ya en una experiencia misionera. Pero en la época mía no hubo bajas en la iglesia, sacerdotes, porque teníamos claro, actuamos como iglesia, actuamos en comunión, no personalmente. Sabíamos que un liderazgo personal de defensa o de ataque a, a lo que se hacía tan brutal era muerte segura, pero era la diócesis de Quibdó que actuaba. Y eso fue una defensa muy grande. Bueno, monseñor, ya después su servicio como obispo en la iglesia da un cambio, yo diría que casi de 180 grados, pasa de Chocó, una cultura totalmente distinta, a la diócesis de Sonsón Río Negro. Usted nos dice al inicio, una diócesis para Colombia muy importante. Yo me acuerdo cuando llegó, su regimiento fue en el colegio de la presentación, ¿cierto? Sí. Ya después tuvo reunión con el clero. Después de esa primera reunión con el clero, ¿qué impresión le quedó? Bueno, esto, Dios mío, ¿por dónde lo voy a coger? Sí, uno para aterrizar es complicado y más cuando los recibimientos son con todo el mundo, el clero, la celebración en la catedral. Claro que me tocó primero un día en la catedral de Río Negro y luego al otro día ir a la de Sonsón. Sí, a la de Sonsón. Ajá. No, es empezar a trabajar. Yo he tenido claro, en Quibdó con mayor razón, cuando dije que era una cultura distinta, uno sabía llegar a ver, a escuchar y a preguntar. No me tiene que meter. Yo por eso lo insisto mucho a los sacerdotes, no lleguen a una parroquia a cambiar las cosas inmediatamente. Aterricen, conozcan, respeten los procesos y con el tiempo, con el conocimiento, podrán aportarle a esas comunidades, pero no lleguen como alocados a hacer las cosas. Y lo mismo aquí, ya uno se tiene que valer de esos sacerdotes más cercanos, con el consejo presbiteral, con el colegio de consultores, y empezar a meterse, pero suave en el sentido de que uno sin conocer que se va a poner a proponer y a decir. Y la actividad inicial fue salir a las parroquias, a muchas parroquias, una en una, conociendo el encuentro con las comunidades y con los sacerdotes. Ayer dijo una cosa que me parece muy interesante y me puso a leer un poquito. Más o menos en los 40 nace el término inteligencia artificial y ya hemos comenzado a hablar mucho de las inteligencias. Entonces, la educación habla sobre inteligencias múltiples, la psicología o lo conductual habla sobre la inteligencia emocional. Ahorita la tecnología está hablando sobre inteligencia artificial. Y usted ayer dijo una cosa que yo había escuchado poco, pero me gustó mucho y me gustaría como profundizar un poquito. Es inteligencia comunitaria. Fue la palabra que utilizó ayer. ¿Cómo cree usted que nosotros podemos en nuestro trabajo pastoral, tanto en Coredi como en la diócesis de Sonsón Río Negro, utilizar la inteligencia comunitaria? Yo dije ayer que era un convencido de la inteligencia comunitaria. Así es. Eso yo creo que concuerda con el caminar de la Iglesia, el querer del Papa Francisco, es algo similar pues al camino sinodal. Para mí es un principio que 5 mentes piensan más que una y que 10 ojos ven más que 2. Y eso ha sido un principio de mi actitud, de mi actividad,
de escuchar mucho, de aprender. Hay que escuchar y aprender precisamente para que la convergencia de varias inteligencias comunitarias se manifieste en un bien mayor y un bien común y mayor. Soy enemigo de las dictaduras, por decirlo en una palabra, es decir, que sea una sola persona de la que dependa todo y que si no es desde él nada se mueve. El dinamismo de una sociedad, de una comunidad, se da en ese compartir más comunitario. Caminar juntos es mucho más rico. Es la riqueza del aporte de muchos para bien de todos. Y yo creo que ha sido el trabajo también de la iglesia desde el principio, ¿cierto? O sea, las primeras comunidades hablaban también de inteligencia comunitaria y pudieron vivir pues como de alguna manera o fortalecer los cimientos de la iglesia gracias a la vida de comunidad. Hablando pues como de cosas, de las cosas que me llamaron mucho la atención, hoy dijo una cosa con los chicos del tecnológico y les dijo educar, básicamente como para atrapar el corazón, educar para que el corazón se abra, una educación desde el corazón, fue el término. Y yo creo que pues todos educamos. Un obispo, ¿cómo educa desde el corazón a la gente? O el obispo nuestro. Yo también dije estos días que educar es distinto a enseñar. Uno puede transmitir conocimientos desde muchas cosas, pero educar, entonces ahí se compromete el saber, en cambio en el educar se compromete el ser. Y también el Papa ha dicho que la evangelización tiene que llegar al corazón. Las transformaciones en las personas se tienen que dar desde el corazón. Y por eso la verdadera educación tiene que llegar al corazón. Y es desde el ser, y ahí vale la palabra testimonio. Hay gente que dice mucho sin hablar mucho. Actitudes serias, coherentes, actitudes que manifiestan alegría, empatía, que llaman a la cercanía. Ahorita se mencionó, hablando con los padres ahora, la importancia de la presencia. Estamos hablando de San Juan Bosco y los oratorios, que valora mucho la presencia. Lo mismo que dice el Papa. La pastoral tiene que ser una presencia. Un papá ausente del hogar no va a educar, a formar su familia. Un educador que no se comprometa mucho con sus alumnos no va a cumplir el objetivo. Un pastor que no esté en medio, presente y siendo significativo, no va a lograr. Eso de que la imagen vale más que mis palabras es un dicho muy sabio. Uh-huh. La sabiduría popular es impresionante. Yo creo que yo le insisto mucho a los sacerdotes las actitudes, porque es que de ahí es donde se demuestra como la calidad, la calidez y la calidad de la persona, porque se transmite más vida y como un fuego y no simplemente una frialdad y una función. El cardenal encargado o el secretario general del sínodo, el cardenal de Malta, se me fue en estos momentos el nombre. Cavalli, Aldo Cavalli. Él decía algo como eso que usted está diciendo, es decir, yo valoro mucho a los sacerdotes y a los religiosos, más que lo que hacen, lo que son, porque eso lo que son, de alguna manera es lo que llega e impacta, ¿cierto? Pero hablando de sínodo, en estos días
que también hace parte como de esta catequesis, me pregunta a alguien, ¿qué es un sínodo? ¿Y por qué estamos en sínodo? Entonces yo le paso la pregunta al obispo. Ahora dijiste que la iglesia desde el comienzo ha tenido ese sentir comunitario y era la lectura de uno de estos días, la primera lectura de Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén. Había una problemática en la comunidad, aceptamos o no, a los paganos que se han convertido al cristianismo o los obligamos a tener las prácticas judías. Y dice el texto que hubo una gran discusión, acalorada discusión, pero se llegó a un acuerdo. Entonces, un sínodo hace referencia a eso, es una reunión. Fue el concilio el que le dio, el Papa Pablo VI, el que revivió ese aspecto sinodal de la Iglesia, pero convocando, como se han hecho varios, sínodos de obispos, reunión de obispos de todo el mundo que toman un tema, hablan, se escuchan, y normalmente de cada sínodo sale después el Papa hace un escrito que resume más o menos sobre la temática del sínodo. Pero entonces ahora el Papa, el aporte grande es que el sínodo sea eclesial, que sea toda la iglesia la que camine junto, hable, y pues todos podamos hablar y escucharnos. Pero de todas maneras, eso es, caminar juntos, como se ha insistido tanto en esto. Pero la palabra sínodo es reunión, que ha sido fundamentalmente de obispos, pero que ahora el Papa ha llamado a toda la iglesia, y por eso ese esfuerzo de ir a todas las comunidades, preguntarle a todo el mundo puede hablar. Eso sí, escuchemos al Espíritu. Exacto. ¿Qué nos dice el Espíritu para que la iglesia de hoy sea la verdadera iglesia del Señor? Y eso también estuve como, profundizado un poco, y no es una reunión ni de sociólogos, ni una reunión de antropólogos, es una reunión de gente que hace pastoral, pero que pone al Espíritu como fundamento de la reflexión. Es la reunión de creyentes. De creyentes. Para que desde la fe, con la luz del Espíritu, la luz de la palabra, descubramos cómo es la mejor manera de vivir el cristianismo. No es para inventar nada distinto o algo nuevo distinto, sino simplemente cómo entendemos de verdad el Evangelio y lo vivimos en esta época. Seamos un poquito disruptivos en la conversación, así como un cambio rápido. ¿Qué hace el obispo para distraerse después de tanta cosa? ¿Le gusta leer? ¿Le gusta ir a fútbol? ¿Le gusta el cine? Mire, yo por lo menos no tengo tiempo y no para ser obispo. Es decir, uno gasta todas sus energías y su tiempo en una responsabilidad que me sobrepasa. Uno siempre está alcanzado para poder responder. Uno quisiera responder, hay muchas invitaciones, muchas cosas que quieren que esté el obispo y no se alcanza. A mí me gusta leer, pero me queda muy poquito tiempo para leer. Claro, el oficio sí me obliga a sacar el tiempo para leer lo que necesito para prepararme para las cosas. La pandemia me dio un espacecito para leer un poquito más, algo más. Ahora leo lo que necesito y alguna que otra cosita ya que uno por gusto, pero no. No he sido muy cineasta, pero tampoco le queda tiempo de ir al cine, ni de ver películas en televisión, ni de Netflix, ni de nada de eso. El fútbol me ha gustado y cuando logro encontrar el espacio para ver un partido nacional. De Nacional, eso sí. Los últimos no los he visto. ni siquiera no los vio. y de la Selección Colombia, no más. Cuando
el oficio, la responsabilidad me permite el espacio. Fue el año pasado, si no estoy mal, falleció su papá, ¿cierto? ¿El año pasado? El año pasado. El año pasado, sí. ¿Qué es lo que, una frase o qué es lo que más recuerda de él que lo haya marcado para toda la vida que usted le quisiera decir a estas generaciones o a los que estamos aquí en estos momentos presentes? Si usted fuera el vocero de su papá y tuviera que replicar algo que él les decía que lo dejó marcado, ¿qué sería? No. Volviendo a lo que ahorita hablamos del ser y del actuar. Es la vida de mi papá y mi mamá que nos marcó. Somos 10 hijos, ahora somos 8 vivos. Esas personas cabales, responsables, de una palabra. Nosotros hemos hablado estos días de la marca Coredi. Nosotros tenemos la marca de mi papá y mi mamá por la forma responsable, de unidad con que nos llevaron, nos acompañaron, buscaron que tuviéramos todo lo necesario para poder salir adelante. Eso es muy bonito, todos los 10 hijos somos profesionales, todo el mundo ha salido adelante. Y el hecho de que seamos una familia muy unida es herencia. No, pero yo creo que es la figura, es el ser integral de una persona que marca y nos marcó a nosotros y nos hizo con cierta semejanza y nos sentimos orgullosos de eso. No, pero ya va como anécdota algo que dije el día de las exequias, en una de las veces que lo visité, en la despedida me dio saludos a Dios. Pues eso me impactó mucho y yo le dije, ya que te fuiste para donde Dios, yo le mando saludos a Dios. Bueno, señor, como para que vamos cerrando, usted estuvo en esta visita pastoral que cierra con este espacio. Dos reflexiones, dos conclusiones que deja sobre lo que usted vio y sintió de Coredi y toda la organización y toda la estructura de Coredi. Yo creo que más es sentir. Claro que para sentir hay que ver y la visita tiene un primer objetivo de encuentro. Encuentro que debe llevar al conocimiento. Y lo he repetido ya ahorita también, lo dije. Hay que conocer para poder amar. Y ahora lo leí a los padres en la evaluación. Conozco más a Coredi, amo más a Coredi. Y no porque no lo he llamado, yo me he sentido responsable de Coredi y he acompañado lo que he podido a Coredi. Pero más allá de cifras y de informes, penetrar un poquito, pude conocer más en las entrañas de Coredi a partir de la gente de Coredi, tanto los que reciben el beneficio de su acción, sobre todo educativa, que en el fondo pues queremos que sea siempre evangelizadora, como los que trabajan. Sí se va viendo como descubre uno una mística de los que trabajan en Coredi y eso se lo resalté y ojalá que no me pierda porque esa es la clave para mí del éxito que puede tener Coredi para poder impactar realmente la vida y transformar vidas y la región o comunidades. Y lograr entender ese impacto real. Entonces no se deslumbra uno
las cifras y le muestra el mapa de Antioquia con 31 municipios impactados donde ahí está el colegio Coredi rural, o con los números, 9.000 estudiantes, no hay que... no, es la realidad humana, real, la alegría de la gente, el entusiasmo, el impacto de los procesos. Esta mañana que estuvimos con los del tecnológico, uno ve unos líderes, el liderazgo es nato en las personas, pero es que es la formación y las oportunidades las que le permiten desarrollarlo para que puedan ese liderazgo llegar a hacer lo que debe ser, impactando el bien común, porque lo que tenemos que bregar es, intentar es que eso sea para bien de familias, de comunidades enteras, y podamos sentir que estamos formando gente buena, gente cristiana con valores fundamentales que van a aportar a este mundo. Este mundo necesita ese impacto positivo, de personas buenas, comprometidas con la vida, con el medio ambiente, con una adecuada vida comunitaria, con el fortalecimiento de las familias. El mundo necesita de esta gente y los que educamos tenemos un compromiso muy serio. Pero de verdad que estoy muy contento por lo que sentí, poder como tener un poquito más de ese espíritu profundo corediano que está en los alumnos y están en los que trabajan aquí. Bueno, monseñor, yo como creyente y como parte de ovejita del rebaño que usted pastorea, quisiera agradecerle por su visita, agradecerle por su sí a la iglesia tan profundo, tan bonito, tan comprometido, en medio de tantas dificultades, pero también tantas alegrías. Agradecer su trabajo pastoral. A veces ser agradecido, o en mi caso, es muy importante, entonces quisiera darle las gracias por eso. También nuevamente pedirle que cada vez, y que porque ese trabajo, como el título de este podcast, hace que este territorio sea posible, viable, vivible, y ese trabajo pastoral. Y cada vez que se siente a rezar, pues que nos tenga en sus oraciones y que le dé muchas saludes a Dios. Dios le pague, monseñor, por este rato. Muchas gracias.